Comisión Provincial por la Memoria viene haciendo un informe en el que, bueno, se analizan las políticas de seguridad, de niñez en el encierro, de salud mental en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que este informe que analiza todo el 2017, ha mostrado, según da cuenta, el agravamiento en las violaciones de derechos humanos en las cárceles, en comisarías, en centros de menores y neuropsiquiátricos, y denota una vez más el fracaso de las políticas punitivistas, el colapso del sistema penal y la experiencia de la tortura como práctica sistemática. Estamos aquí en el día de hoy para hacer la entrevista con Rodrigo Pomares, que es director del programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Ajá. Bueno, contanos un poquito para el que no sabe, ¿qué analiza este informe y qué han podido observar en este último año? Bueno, el informe analiza fundamentalmente la vulneración de derechos humanos de las personas privadas de su libertad y también el funcionamiento del sistema penal en general, sí, y de las vulneraciones de derechos humanos por parte de las autoridades policiales o las fuerzas, sí, de seguridad en general. Lo que se ve reflejado en ese informe da cuenta del trabajo cotidiano de la Comisión en el monitoreo. La Comisión tiene distintos programas y equipos que hacen, por un lado, inspecciones regulares a los lugares de detención en función de el mandato que tiene la propia, sí, que tiene el marco normativo, pero fundamentalmente el mandato que estableció Naciones Unidas cuando dictó el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que le pidió a los estados que generen mecanismos de monitoreo a los lugares de detención. Bueno, la Comisión, evaluando que eso era fundamental y ante la ausencia de designación de estos mecanismos, tomó la iniciativa y empezó a monitorear los lugares de detención. Y eso se hace de manera regular y cotidiana, se evalúan tanto en función de las denuncias que radican los propios detenidos como de información complementaria que la Comisión obtiene de esas inspecciones y de otras fuentes. Eso es una rutina. Ustedes todos los años trabajan con la misma metodología y van evaluando los mismos parámetros. Y de ese modo han concluido que desde 2016 a 2017 todos estos parámetros se han agravado. Se han agravado. Por supuesto que siempre lo tratamos de poner en la mesa. Hay un problema estructural en la provincia de Buenos Aires, que es precisamente la vulneración de derechos en los contextos de encierro y la tendencia a políticas demagógicas y punitivistas que han llevado a el colapso en distintos momentos de la historia del sistema penal. Sí. Lo que estamos viendo en particular este año es que todos esos indicadores que en algún momento tuvieron un incremento, en particular, por poner un periodo, en 2014 con el dictado de la declaración de emergencia en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad, en 2016, entre 2016 y 2017 y lo que va de 2018, se ha incrementado la cantidad de personas que ingresaron a las unidades carcelarias. Hoy el sistema está colapsado completamente porque hay 20.000 plazas, por poner números redondos, y hay cerca de más de 40.000 personas en los lugares de detención, de manera tal que están sobrando. Es decir, que y hay que hacer el cálculo. Más visualmente uno se puede imaginar, en una habitación en la que pueden convivir al menos una o dos personas, estamos encontrando 6 o 7 personas o más. Ni que hablar lo que ocurre en comisarías, que es particularmente grave. En las comisarías de la provincia de Buenos Aires, que son lugares que no son apropiados para la detención, y de hecho la gran mayoría están clausurados por orden judicial o administrativa, hay hoy 3.500 personas, y el lugar declarado, es decir, la capacidad declarada por las propias autoridades judiciales es de 1.000, con lo cual ahí mismo se ve claramente que en los lugares, en una comisaría, lo que pasa en lo concreto y en lo fáctico, que 2 de cada 3 personas duermen en el piso, es decir, sin ningún tipo de colchón. Más allá, lo mínimo indispensable. Ni lo mínimo indispensable, y más allá de que incluso los lugares habilitados están por debajo de cualquier estándar tolerable. ¿Pero cuánto tiempo una persona puede estar en una comisaría? Bueno, o debe estar como máximo. Ahí hay un parámetro, está interviniendo la Comisión Interamericana con esto, hay una medida cautelar en el sistema interamericano que presentamos desde la Comisión, que lo que está diciendo es que las comisarías, las dependencias policiales, no pueden ser lugares de alojamiento
prolongado. Es una persona tiene que pasar los momentos iniciales. Lo recomendable es que eso ocurra dentro de las primeras 48 horas. Es decir, mientras la persona es aprendida, ustedes saben que cuando la policía interviene, la primera circunstancia en la que una persona queda es de aprehensión. Ni siquiera hay una confirmación judicial. Claro, puede ser para averiguar antecedentes. O puede ser por una causa penal, por ejemplo, o por un delito, supongamos, pero todavía esa intervención policial no fue confirmada, por decirlo de alguna manera, y esa privación de libertad no fue confirmada por una autoridad judicial. Claro. Después empiezan a existir otra serie de procedimientos en los cuales sí interviene un fiscal, un juez de garantías, y ahí se puede confirmar la prisión preventiva. Eso tiene que ocurrir dentro de las primeras 48 horas. No puede superar eso el contacto que una persona tiene, que tarda una persona en estar en contacto con la autoridad judicial. Claro. Entonces, ese es el periodo de tiempo que uno estimaría prudente de permanencia de una persona en comisaría. Nosotros estamos detectando que eso no es así, sino que las personas permanecen en comisarías por periodos mucho más prolongados, que van entre promedio el mes y los 9 meses. Es decir, hay personas que en el extremo encontramos 9 meses y hay personas que están 15 días, un mes. También hay situaciones que se dan y que las personas ingresan y salen en el día. Pero eso es importante también tenerlo en cuenta, porque lo que nosotros estamos detectando es que hay un flujo mucho más grande de ingresos a las comisarías, producto del incremento de políticas de saturación territorial. Es decir, ingresan muchos más jóvenes, por ejemplo, por averiguación de identidad y por delitos con pena de expectativa muy baja, como la resistencia a la autoridad y demás. Todo eso lo que hace es contribuir o colaborar con la saturación cotidiana de esos lugares de detención, más allá de que por la poca o escasa relevancia que podría tener en términos penales, uno recomendaría que eso se resuelva en las primeras horas, y no está ocurriendo así, sino que se prolongan detenciones que no debieran prolongarse. O sea, ahí tenemos abuso de autoridad como una de las políticas que se destaca. Esto es lo que estás diciendo. ¿Y qué otros elementos han notado que han producido este agravamiento? Bueno, el agravamiento lleva como consecuencia una vulneración cotidiana de derechos de las personas detenidas. Es decir, por seguir con las comisarías, las personas que están allí obviamente están en aislamiento completo, es decir, no tienen ningún lugar para esparcirse, digamos, permanecen 24 horas encerradas, no acceden a salud, no acceden a alimentación adecuada, están en las peores condiciones edilicias, lugares húmedos, con cableado al exterior. Hemos detectado la presencia de colchones inflamables. Ahí hay un punto que hace una aclaración, digamos, en el 80% de las comisarías, por la propia información que tiene el Ministerio de Seguridad, hemos detectado que no tienen mecanismos de prevención de incendios. Es decir, que todas las personas que están en las dependencias policiales, aparte de estar en las peores condiciones materiales, están en un riesgo de vida concreto. Eso, en los efectos prácticos, es lo que ocurrió en la masacre de Pergamino. Es decir, 7 jóvenes que mueren en la ciudad de Pergamino, en la comisaría primera, producto de una actividad dolosa de los propios policías que hoy están imputados y próximos a ir a juicio en una causa, pero también de las condiciones de posibilidad para que eso ocurra, es decir, presencia de colchones inflamables, falta de elementos para prevención de incendios, puertas que se cierran con candados en el exterior, ausencia de, por supuesto, de cualquier tipo de puerta de emergencia o lo que sea, ¿no? Cuando uno observa, ustedes que visitan frecuentemente estos lugares, ¿no?, de hacinamiento, digo, cuando uno observa que este cambio de gobierno ha producido un cambio en la fachada de las comisarías, esta nueva pintada, esto que parece más agradable, más amena, iluminación, esto realmente es una fachada, no ha cambiado nada el procedimiento interno de la comisaría, ¿es así? Sí, no solo no ha cambiado nada en términos edilicios y demás, sino que se ha agravado exponencialmente. Hoy la situación es realmente crítica, lo ha reconocido la Corte de la provincia también, en una resolución ya de 2015, en la cual alertaba estas condiciones. Lo ha alertado la Comisión Interamericana, lo ha alertado el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Recientemente estuvo el relator de Naciones Unidas contra la tortura, y también lo ha alertado. Y lo que están diciendo todos esos organismos, cuando estos organismos alertan no es porque hay alguna condición material que es discutible. Cuando estos organismos alertan es porque hay un riesgo a la integridad física y a la libertad de las personas, que es concreto y es material. Y todo esto es lo que se le ha alertado al gobierno nacional y provincial. De manera tal que hoy lo que está pasando es que en estos lugares de detención se está vulnerando de manera flagrante y sistemática los derechos de esas personas, y el Estado no se está haciendo cargo de los reclamos que incluso no solamente nosotros, insisto, como institución pública de la provincia, sino
que organismos nacionales e internacionales están haciendo, de que tiene que garantizar de manera inmediata que se revierta esa situación, y para eso tiene que disponer medidas urgentes e inmediatas también. No las está tomando. Rodrigo, todos estos derechos vulnerados de los que hablabas, la libertad física, la integridad de las personas, dijiste una cifra de un 80%. ¿Se puede tener más precisión acerca de qué comisarías? Sí, se puede tener precisión de todas. Estamos hablando de que el relevamiento incluye alrededor de 400, un poco más de 400 comisarías en la provincia de Buenos Aires. Esa información es brindada por el propio Ejecutivo Provincial en el marco de un expediente que tiene la Corte de la provincia de Buenos Aires. Y sí, de manera desagregada se podría dar. Lo que pasa es que son una infinidad de... Yo me refería acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué comisaría tiene más tendencia, digamos, a vulnerar todos estos derechos? Las comisarías de la provincia de La Plata, ninguna reúne ninguna condición. Es decir, en todas las comisarías de La Plata yo le puedo afirmar. ¿Y por qué lo afirmo con tanta certeza? Porque hay resoluciones judiciales en La Plata que han dispuesto de manera reiterada las clausuras de todos los establecimientos policiales. De manera tal que ha sido confirmado que todas las comisarías de la Plata están en condiciones que no garantizan, por ejemplo, la posibilidad de que ante un siniestro, ante algún evento, por ejemplo es un incendio, se pueda intervenir de manera eficiente en el combate de ese incendio. Eso pone automáticamente en riesgo a todas las personas que están allí. Y les voy a dar un caso. La Comisaría Octava de La Plata ha sido clausurada por disposición judicial. Recientemente, una jueza que, si mal no recuerdo, o los jueces del Tribunal 3 de La Plata, intimaron e instaron una denuncia penal por incumplimiento, porque no obstante la clausura judicial, se sigue incorporando personas a esa dependencia policial. Esto ocurre, ya les digo, como les decía antes, en una gran cantidad de comisarías de toda la provincia que ya están clausuradas por orden judicial y que están clausuradas por resoluciones administrativas, pero no se lleva a cabo, incluyendo personas, no se llevan a cabo, siguen funcionando como si nada. Siguen funcionando, y eso es parte del colapso del sistema. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que sabiendo de ese colapso del sistema, la propuesta que se siguen implementando o impulsando son reformas del Código Procesal que obturan la posibilidad de salidas durante el proceso o salidas transitorias. ¿Eso qué hace? Colapsa la última parte del egreso, o sea, colapsa el egreso. Claro. Por otro lado, se proponen políticas que también son demagógicas, y lo podemos demostrar con datos concretos, que son demagógicas y que instan a los agentes policiales a realizar procedimientos de saturación masivos. Procedimientos de saturación masivos son ingresos masivos también de personas al sistema penal, por un día, por 5, por 10. Retrasan el egreso y incrementan el ingreso. Y eso, en el medio, está el Poder Judicial, que es el que tendría que controlar la razonabilidad de lo que ingresa por la policía y de lo que está en el sistema penitenciario, ¿no? Ajá. Es decir, la ejecución de la pena también corresponde llevarla adelante, controlarla y ver que se cumpla con la progresividad, que es esto de vos entrás para salir mejor, en teoría, y para que el Estado te garantice condiciones que te permitan. Es discutible también eso, pero digo, eso es lo que está plasmado en la Constitución Nacional, no es que lo diga yo. Bueno, eso no se cumple, eso no se puede cumplir. Y en el ingreso, en el medio queda el Poder Judicial, que es un Poder Judicial que hoy está trabajando con la flagrancia. Esto de lo que detiene la policía diciendo que los encontró con las manos en la masa, que no es lo que ocurre en la habitualidad, sino que lo que nosotros estamos detectando, que hay armado fraguado de causas, que hay una regulación en el territorio de los mercados ilegales por parte de la policía, con lo cual poco hay de persecución del delito y mucho de gestión del delito. Y eso hace que grandes cantidades ingresen por ese proceso. ¿Eso qué genera en el sistema penal? Que los fiscales que tendrían que estar para investigar, orientar la política criminal, la investigación de mercados ilegales y quienes los organizan, que son los eslabones primarios de la cadena, terminen abocados al trámite de causas que ingresan de manera constante y que son prácticamente sumarios policiales que terminan siendo convalidados. Eso termina con un juicio abreviado, que es una negociación, por decirlo de alguna manera burda, entre la defensa, los fiscales y un juez de garantía de Miraí, o por el proceso de flagrancia, un proceso corto. Y eso la verdad que no ha tenido impacto, ni va a tener impacto precisamente en buscar la persecución de quienes organizan los mercados ilegales en los territorios, que sería lo que de alguna manera tal vez permitiría, junto con otras políticas, obviamente, nosotros promovemos otro tipo de políticas que sean inclusivas, que sean de gestión
estatal de la resolución de los conflictos a nivel territorial y demás, que podrían ser implementadas, pero al menos en lo que tiene que ver con el sistema penal uno desearía que se persiga a los más poderosos dentro de los mercados ilegales. Sí, claro, claro. Ir al hueso, ¿no? Ir al hueso, la gente que se persigue, por decirlo de alguna manera, al eslabón más débil, al perejil de la cadena delictiva, que en el caso del narcotráfico, de las cuestiones vinculadas a causas por estupefacientes, es el vendedor de pequeña monta, es el joven expuesto, que es consumidor y a la vez es vendedor para... es producto de una causa armada, que también es lo que existe. Entonces, todo eso no está aportando en nada a resolver los conflictos del delito y está generando una vulneración sistemática de derechos por parte del Estado con un grave riesgo a la vida de todas esas personas. Cuando contás todo esto, bueno, uno piensa en lo que le pasa a un adulto, pero digo, acá también ustedes evalúan lo que pasa con los menores y me quiero focalizar en los menores porque justamente son chicos, son más vulnerables y a veces, tienen que estar en estados de encierro. Digo, ¿cómo es hoy la situación de un menor en la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo primero que hay que decir es que los niños menores de 18 años son los destinatarios de las mayores violencias, es decir, concentran la mayor cantidad de violencias. Cuando uno ve los indicadores de situaciones de tortura, situaciones de apremios, la violencia policial en los territorios, en los barrios, bueno, ellos son los principales destinatarios. La franja que va entre los 14 y los 18 años concentra gran parte. Eso se extiende a una población joven, pero un poco más extendida, de hasta los 35 años, pero ahí se concentra gran parte del núcleo de las violencias. También... Cuando uno ve, disculpame que te interrumpa, cuando uno ve, pues es muy frecuente ver un video de un policía que está agarrando con fuerza a un menor. Un niño, sí. ¿Eso es correcto, es incorrecto? ¿Cómo se debe operar con un menor? Rige en Argentina, rige en el mundo un sistema, un esquema de derechos que tiene a los niños como destinatarios de la promoción y protección de sus derechos. O sea, todo el esquema propuesto a través de la Convención de Derechos del Niño, que hay que decirlo, tiene rango constitucional en Argentina. Nuestra Constitución lo incorpora como uno de los tratados que deben regir todas las políticas de niñez. Lo que se propicia en ese marco normativo, que tiene en la provincia de Buenos Aires otra norma, que es la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, es la protección y promoción de sus derechos, digamos. Así hay que mirar cualquier conflicto que involucre a niños. Y rige otro principio, que es el de la especialidad, es decir, cuando una autoridad estatal interviene vinculada a niños, tiene que ser una institución especializada. Precisamente por esto de que los derechos del niño establecen que lo que tiene que hacer cualquier operador del sistema, sea educativo, sea policial, sea judicial o lo que sea, es promover sus derechos. Cuando un policía interviene de manera violenta hacia un niño, por demás que está cometiendo el mismo delito que lo estaría haciendo con un adulto, pero respecto de los niños está cometiendo una doble falta, que es que aparte su intervención tendría que estar orientada primordialmente no a garantizar al esquema de seguridad, digamos, si está cometiendo un delito o si no lo está cometiendo, sino fundamentalmente tratar de empezar a intervenir en función de garantizar sus derechos. Por eso no lo puede privar de libertad para averiguación de antecedentes, por eso no lo puede involucrar en causas contravencionales, por eso solamente puede intervenir la autoridad policial cuando hay una comisión de un delito de un niño. Bueno, ahí está. Y cuando está la comisión de un delito, lo primero que tiene que hacer la autoridad policial es poner en conocimiento del fuero de responsabilidad penal juvenil y de los organismos de niñez, que en la provincia de Buenos Aires hay todo un esquema diseñado que no funciona lamentablemente por falta de inversión estatal en ello, que es los organismos o los dispositivos que intervienen por la Ley de Promoción y Protección, que son los servicios locales, los servicios zonales, y que son los que tienen que dar respuesta primordial e inmediata cuando se identifica que un chico está en riesgo. ¿Un chico está en riesgo cuando comete un delito? Sí, claramente. El chico que está cometiendo un delito está en riesgo. Porque precisamente lo que se identifica es que si llegó a la situación de cometer un delito es porque un montón de cosas no funcionaron evidentemente, para que ese chico no llegue. Entonces ahí se tendrían que generar una serie de dispositivos. Bueno, al contrario de esto, lo que te digo, como para completar la idea, la gravedad de la situación está dada en que nosotros no solamente no detectamos que intervengan de manera oportuna estos organismos, sino que aparte hemos detectado que hay chicos de entre 8 y 18 años o 17 años en dependencias policiales, cosa que no podría existir. Claro. Que la policía interviene por la vieja situación de
peligro de los chicos, cosa que tampoco debiera intervenir. La policía no tiene que intervenir en una situación de carencia. La policía, en el mejor de los casos, lo que tiene que hacer es alertar a estas instituciones que tienen que estar dispuestas para intervenir cuando encuentra un chico en una situación de potencial riesgo, pero no puede ¿Cuáles son intervenir. esas instituciones? O sea, es decir, un policía no lo puede aprender, tiene que venir de estas instituciones. Inmediatamente los consejos, los servicios locales. Los servicios locales y todo el dispositivo, como para que se entienda, hay una ley provincial que lo que hizo fue generar una serie de dispositivos en intervenir cuando hay un chico en situación de carencia de derechos, para promover sus derechos. Cuando la policía detecta esto, tiene que llamar a los teléfonos que tienen que estar dispuestos de los servicios locales, que son los dispositivos multidisciplinarios que tienen que intervenir cuando hay un chico en esta situación de carencia. ¿Qué ocurre en algunas circunstancias? Que los municipios, que son, porque es un esquema descentralizado en la provincia, el de la Ley de Promoción y Protección, los municipios no han desarrollado estos cosas. A veces la respuesta es que faltan recursos, a veces es digamos, la desidia reconocida, ¿no?, de que no los crean porque no les parecen importantes, y hay miles de explicaciones. Lo concreto es que en muchos casos en la provincia de Buenos Aires esos mecanismos no han sido creados. En el caso de los menores ya arrancamos mal con la detención indebida, inadecuada, incorrecta. ¿Qué les pasa luego? ¿Qué les pasa en los lugares donde son detenidos? Cuando llegan a los lugares de encierro también rigen los mismos principios, o sea que el tratamiento respecto de los niños tiene que estar atravesado por la garantía y promoción de sus derechos. Bueno, cuando llegan a las unidades, a los llamados centros de detención de niños, que nosotros decimos son cárceles, porque en realidad lo que son cárceles de adultos, nada más que con el nombre de niños, se empieza a replicar lo mismo que le ocurre a los adultos, es decir, condiciones de aislamiento, es decir, mayormente se pasan el día dentro de una celda, no se garantiza su acceso a la educación, o se lo garantiza de manera precaria, no se les promueven actividades de esparcimiento, sufren torturas, porque esto también hay que decirlo, nosotros respecto de niños y de adultos damos cuenta en ese informe de que la práctica de la tortura es una práctica sistemática, no una práctica aislada. Entonces sufren la violencia física y la violencia psicológica y simbólica adentro de esos lugares. Y también todo el sistema de responsabilidad penal juvenil, también quiero decirlo, que es el que, digamos, la pata judicial de todo esto, se ha ido asimilando cada vez más las reglas de los adultos. Es decir, también ahí se ve la preeminencia de la prisión preventiva, el 50% de los pibes también está bajo el régimen de prisión preventiva. Se aplica el procedimiento de flagrancia también y el juicio abreviado. Esto lo que quiere decir, discúlpame, es que este gobierno lo que ha hecho es utilizar las políticas, endurecer las políticas, pero a la vez trasladarlas como si fuesen adultos a los menores. Exactamente, sí. O sea, una locura. Es una locura. En realidad no es una locura. En realidad, por supuesto que todo esto tiene una racionalidad. Es decir, todas las políticas coinciden en algo. Están dirigidas a los segmentos pobres y en particular a los segmentos jóvenes. La decisión estatal es: no se garantizan derechos para determinadas poblaciones. Si sos pobre y joven, y esas poblaciones son controladas a través de otros dispositivos. Si hay una persona que está diseñando esto, no, claramente no hay una persona que está elucubrando esto, pero lo cierto es que las decisiones de distintos estamentos judiciales van en esa sintonía, y lo cierto es que en la práctica funciona así. La policía actúa de una manera precisamente porque hay un esquema que se propone, que es el de saturación territorial. No están funcionando y no se promueven los esquemas de promoción y protección de derechos, de manera tal que hay una elección estatal por poner acá y no poner. Yo lo que quiero decir es que esto no se inventó con esta gestión de gobierno. Esta gestión de gobierno, nosotros lo que estamos detectando y poniendo en este informe es que se han agravado exponencialmente y de manera crítica. Lo que ha hecho esta gestión de gobierno es profundizar la matriz existente. Bueno, pero no es menor lo que decís, porque si veníamos mal, gestión anterior, no estaban bien las cosas, yo lo recuerdo eso, digo, que se haya agravado, como vos decís, exponencialmente, que estamos hablando de duplicar por 2 cada año, ¿no? Claro. Digo, es tremendo. O sea, estamos yendo por un camino que nos lleva al abismo. Claramente. A ver, la Comisión Provincial por la Memoria debe ser memoria, digo bien, debe ser uno de los pocos organismos, si no el único, que debe estar controlando en este momento al gobierno, al menos en estos aspectos. Porque los otros organismos de control están en manos de gente afín al gobierno.
¿cuál es la relación que ustedes tienen hoy con el gobierno y cuál debería ser, ¿cómo deberían tomar este informe el gobierno? Digo, ¿se hace eco del informe de ustedes? ¿Debería hacerse eco? ¿No les está dando respuesta? ¿Cuál es la relación que tienen con el gobierno de María Eugenia Vidal? Sí, la relación con todas las gestiones de gobierno. Y desde la comisión está planteada como una relación de colaboración, siempre. Nosotros estos informes se hacen no para denunciar a una gestión de gobierno. Estos informes están para exponer una situación crítica, que ha sido expuesta a todas las gestiones de gobierno. Lo que la comisión siempre desea y trata es de que esas gestiones de gobierno tomen lo que se está diciendo acá y sea utilizado como un insumo para trabajar políticas en concreto. Y de hecho, en todas las gestiones, esta no ha sido la excepción, se han propuesto medidas para tratar de revertir, que por supuesto no son mágicas y uno sabe que las cuestiones estructurales cuestan y llevan tiempos. Ahora, la preocupación más grande es que aún anunciando que el camino debiera ser otro, lo que se hace es insistir con las recetas que lo van a profundizar, y eso es lo que particularmente nos alerta, y lo que desearíamos es que, sabiendo que eso es así, porque yo insisto, en 2014 nosotros hicimos presentaciones públicas y ese fue el momento en que hicimos la presentación ante la Comisión Interamericana por la situación de las comisarías. ¿Por qué? Porque ya estábamos viendo que había una tendencia. Si en ese momento se hubiese escuchado y se hubiese tomado alerta de lo que estábamos diciendo, seguramente se hubieran podido tomar medidas que hubiesen evitado llegar a este plan. Ahora, llegado a este lapso y llegado a este momento, lo que sería deseable es que el gobierno, lejos de seguir tomando medidas efectistas, demagógicas y demás, revierta esta idea de que meter más personas en una comisaría, aunque estén apretadas, es lo deseable. Eso es el reconocimiento más grave de la vulneración de derechos. Es decir, se está diciendo desde el Estado es que es mejor que una persona esté en una comisaría con riesgo de vida a que se piensen medidas efectivas para tratar de revertir eso. Entonces, lo que está anunciando, que es lo mismo que pasó cuando en su momento se dijo, bueno, ante delincuentes que están dispuestos a todo, hay que estar dispuestos a todo, o hay que meterle bala a los delincuentes. Esa es la enunciación de políticas que son la explicitación de la violación de derechos. Si eso en el Estado es grave, porque quien tiene que promover derechos y darle cierta razonabilidad, racionalidad, lo que le está inyectando es más violencia y más represión. Digamos que no está resolviendo ningún conflicto, y que por otro lado incrementa los niveles de violencia en la sociedad, digamos. En ese sentido, Rodrigo, yo te quería preguntar acerca de qué vínculo, qué relación tienen desde la CPM con el gobierno. Por ejemplo, si ha habido algún representante en la presentación de este informe anual, o qué contacto tienen día a día. Nosotros tenemos contacto con todas las órbitas estatales en función de que cotidianamente realizamos presentaciones, sugerencias, recomendaciones, denuncias eventualmente. O sea, el vínculo con autoridades estatales es cotidiano. Lo que tenemos son distintos niveles de recepción por parte de algunas órbitas estatales. Bueno, con algunas tenemos una relación más reactiva o tienen una relación más reactiva, y otras han propiciado instancias en las cuales la Comisión ha podido avanzar incluso en convenios. Nosotros tenemos convenios con distintas instancias estatales, sacando las universidades con las cuales tenemos muchos convenios, pero hay órbitas estatales con las cuales hemos conveniado, que eso nos ha permitido tratar de interactuar. Hemos tenido instancias de diálogo, en algunas de ellas hemos tenido la posibilidad de interactuar. Lo que pasa es que en términos generales, más allá de esas instancias, lo que estamos identificando es que cuando hay que pensar el problema de manera estructural, las respuestas no van en consonancia con tratar de tomar algunas decisiones muy concretas que podrían ir revirtiendo de alguna manera el fenómeno, ¿no? Claro, no son escuchados y tenidos en cuenta porque no coincide con la idea para dónde ir. Exactamente. Ellos van por un lado, digo el gobierno, y ustedes les están marcando otro camino. La realidad va por otro lado, decir, no la nosotros, realidad. Estamos charlando con Rodrigo Pomares, que es director del programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, a propósito del informe anual, este informe sobre el 2017 que ha grabado los indicadores sobre derechos humanos aquí en la provincia de Buenos Aires. Rodrigo, quería consultarte
sé que han incluido en este informe el caso del juez Luis Arias, bueno, un juez que según lo que tenemos entendido está sufriendo una persecución política, tiene una acusación solamente una acusación de parte del gobierno, de parte de Contegrand, que es el procurador. Ni la Corte ni otro organismo lo ha acusado de nada. Sin embargo, se lo ha llevado un jury que por estas horas va a dar su veredicto. Bueno, ¿cómo analizan ustedes esto que está pasando con Luis Arias? Bueno, la comisión se ha expresado desde el primer momento respecto del jury del juez Arias. A nosotros la primera preocupación que se nos genera es, en términos generales, cómo está estructurado el sistema de enjuiciamiento de magistrados. Sí. Hay un problema que ya es normativo y que ya es de cómo funciona el sistema de enjuiciamiento, que la verdad garantiza muy poco, digamos, ciertos esquemas de participación ciudadana en esos procesos. Está muy poco arreglado los tiempos de ese proceso, por lo tanto hay, y uno no entiende muy bien por qué, procesos que se demoran años en la instancia de investigación y luego tal vez llegan a juicio en algún momento, y otros que de manera inmediata o con muy poco tiempo llegan a la instancia de la instancia de viabilidad, que es la instancia de juicio propiamente dicha, que digamos que después las instancias de apelación no están muy claras, entonces uno no sabe muy bien a quién le puede reclamar si un jury ya sale en cualquier situación, ¿no? Digamos, incluso las que la comisión ha propuesto. La comisión ha instado digamos, juicios políticos por juicios jury de enjuiciamiento de funcionarios y magistrados por situaciones concretas. Ahora, lo cierto es que nosotros identificamos de manera estructural que las reglas de esos juris no son las mismas. Por ejemplo, hemos denunciado la situación del fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garelo, en la que la comisión detectó su participación o posible participación en delitos de lesa humanidad, porque lo que sí se confirmó es que era agente de inteligencia durante la última dictadura militar, y ese proceso se cerró con argumentaciones, la verdad, poco sólidas, al menos desde nuestra parte, y eso está apelado por la comisión. Ahora vemos que con otra tesitura y con muchos menos elementos avanza una causa en particular como la de el juez Arias. Que aparte, otra cosa que nos preocupa, el juez Arias no es cualquier magistrado, es un magistrado que ha estado expuesto a causas, porque precisamente el fuero contencioso administrativo es un fuero que interviene y está pensado precisamente para equilibrar la relación de los particulares con el Estado, ¿no? Claro, y es la vía de acceso a la justicia de los particulares respecto de las demandas por derechos básicos y esenciales del Estado. Entonces ahí hay causas por cuestiones ambientales, causas por acceso a la salud, el idioma, amparos por esas cuestiones, acceso a la vivienda, y entonces, digamos, ha sido un juez que ha tenido una actividad muy proactiva en líneas generales para garantizar la promoción de esos derechos y el acceso a la justicia, y es precisamente el juez que está llegando a una instancia de enjuiciamiento. Entonces eso ya a nosotros nos genera un motivo de alerta que ha sido expresado. Hoy la comisión lo que está haciendo es una veeduría del proceso del jury, con lo cual en poco tiempo, una vez que nosotros sinteticemos lo que hemos visto en el marco del proceso respecto del juez Arias, será transmitido como las conclusiones de esa veeduría. Bien. Y hoy está en instancia de decidirse en los próximos días cuál es el resultado de ese juicio. Claro. Ahora, te pregunto, ¿es normal que un jury esté cerrado a la comunidad, que no se pueda filmar, grabar, mostrar? ¿Es correcto? No, es incorrecto en las normas, en la interpretación que nosotros creemos que hay que darle, que es precisamente el acceso a la justicia y el principio del sistema republicano, que es la base de todo nuestro sistema constitucional y político, que es que los particulares tengan la posibilidad de requerir a sus autoridades, es decir, y que puedan participar de los actos de gobierno de distintas maneras, de manera tal que un jurado de enjuiciamiento, un jury de enjuiciamiento no escapa a esa regularidad, de manera tal que nosotros creemos que los juicios de enjuiciamiento tendrían que ser abiertos y públicos, precisamente porque se hacen de cara a la sociedad también, o sea, son funcionarios públicos del Poder Judicial que están siendo sometidos a una investigación y eventualmente a un resultado. Como ocurre con cualquier causa penal o de otro tipo, digamos, eso tendría que ser de acceso también público. Y estos casos no solamente no son de acceso público, sino que a veces
en la primera instancia en la que se resuelve si se llega a la instancia de juicio propiamente dicha, eso es completamente cerrado incluso para la parte que denunció. De manera tal que ni siquiera la parte que denunció al magistrado puede saber qué pasó en ese cónclave donde participan miembros del Poder Legislativo, los colegios de abogados, el Poder Judicial, saber por qué motivo, por ejemplo, no se le dio viabilidad a un jurado de enjuiciamiento. Y lo segundo, y refuerzo la idea, no está pensado en una instancia de apelación clara y concreta de eso. Con lo cual, si te quedas en esa instancia, tenerla. Que claramente debería tenerla, porque es la posibilidad incluso de acceso a la justicia, porque esa instancia es una instancia administrativa, no es una instancia judicial. Sí. Ahora, ¿podés dar la opinión, si es que la tiene la comisión, sobre el armado de no es un tribunal, es el jurado que está siguiendo, que va a dar su veredicto? 5 legisladores, 2 del PRO, 2 del Frente Renovador, 1 de Unidad Ciudadana y 5 abogados. Exacto. Digo, y el presidente de la Corte. Exacto. Digo, la metodología, la elección ha sido correcta, el equilibrio de las fuerzas es el correcto. Sobre esas cuestiones. Bueno, eso va a ser parte de los resultados de la veeduría. Yo sí lo que puedo decir es que no es en este caso, sino en otros que hemos alertado sobre las, digamos, por ejemplo, hay una disfuncionalidad y que sean los abogados de los colegios o expresidentes de colegios o representantes de colegios los que participen del jurado, porque en realidad lo que debiera hacer es una selección de cualquier magistrado, cualquier abogado de la matrícula que digamos participe sin ningún tipo con una mirada completamente imparcial. Es lo que se busca en cualquier jurado. Lo que se debe buscar es cierta imparcialidad. En este caso son presidentes de los colegios de las muchos de distintas ellos han participado y uno no termina de saber si eso es una casualidad o es una regularidad. Sí. Y eso obviamente preocupa, porque la verdad es que no parece garantizar en los casos la debida imparcialidad en la mirada de la situación que se plantea, ¿no? Y después sí hay una representación que es institucional, o sea, están representadas las distintas mayorías y minorías parlamentarias, lo cual parece de alguna manera acertado, y la presidencia de la Corte. Nosotros lo que sí creemos que hay que incluir en los procesos de enjuiciamiento de magistrados es alguna manera de participación ciudadana, es decir, que estén integrados a esos procesos también esquemas de participación donde esto no ocurra entre 4 paredes, sino que sea de cara a la sociedad. Y bueno, y después en todo caso se tomarán las decisiones que correspondan, pero en el marco de una instancia pública, no una instancia que parece oculta a la mirada de los ciudadanos en general, pero también de las organizaciones que pueden estar interesadas de todo tipo, de todo tipo, que pueden estar interesadas en lo que ocurra en ese proceso de enjuiciamiento. Entonces, nosotros creemos que por un lado hay una cuestión estructural y por otro lado parece reflejarse en estos procesos lo mismo que se refleja en otras instancias en la toma de decisiones, ¿no? Que suele estar muy atravesada por la parcialidad respecto de la mirada, y acá debiera garantizarse o debiera tratar de proponerse un esquema que dé cuenta de cierta imparcialidad, ¿no? Para evaluar. O también la voluntad política del momento, ¿no? Porque digo, Arias, digamos, por decirlo en términos coloquiales, se peleó con el gobierno anterior y se peleó con el anterior del anterior. Sí, claro. Con lo cual, digo, es un juez que en términos... Sí, incómodo en general. Incomoda, digo, Exacto. pero porque trabaja sobre los valores de la justicia. Digo, el problema es cuando viene un gobierno y dice, me molesta y lo quiere correr, sí, ¿no? Y también otra cosa que nos preocupa, que también es sistémica y es estructural, que es que se usen los jurados de enjuiciamientos para mandar mensajes disciplinantes al Poder Judicial, ahí ¿no? está, el mensaje en realidad parece coincidir mucho con eso, porque digo, se han promovido en las distintas gestiones de gobierno el juicio político, el jury de enjuiciamiento a magistrados y a funcionarios que han resultado inapropiados en determinadas coyunturas por determinados motivos. Bueno, muchas veces han sido los jueces, por ejemplo, que han dado salidas, escarcelaciones o demás a personas que después cometieron delitos y que son llevados a un jurado de enjuiciamiento para, precisamente, no solo por él, sino para dar respuestas demagógicas ante la sociedad, de decir que se está haciendo algo y que se condena a eso que se está haciendo, que eso implica un avasallamiento muy claro al Poder Judicial, ¿no? Como poder independiente. Y por otro lado, es un mensaje disciplinante a los jueces, que el juez después va a tomar una decisión de manera libre, sabiendo que le puede la espada pasar de Damocles del juicio, del jury de enjuiciamiento, si toma una decisión que aparte, en la mayoría de los casos, responde a un mandato legal, que es
que existe la progresividad de la pena, por ejemplo, en esos casos, Sí. y que los jueces tienen que garantizar que las personas accedan a esa progresividad, digamos, no hay ahí una posibilidad de elegir. Entonces, eso, que vuelvo al punto de inicio, esos son los mensajes demagógicos, después impactan, entre otras cosas, en que no haya libertades durante el proceso, o que un juez al momento de dar un arresto domiciliario lo piense 20 veces, y todo eso también es un mensaje que colapsa el sistema penal, porque esas Sí, son claro. las vías de escape del sistema penal, no de Argentina, de Del cualquier mundo. sistema del mundo. Cualquier sistema del mundo se estructura en base a una razonabilidad. No existe la posibilidad de meter todo, o sea, hay una elección de política criminal que debe ser diseñada y que en función de cierta razonabilidad va eligiendo dónde pone más fuerza, dónde pone menos fuerza, dónde busca alternativas, dónde concilia, dónde... Eso lo hace cualquier sistema que quiera sostenerse. El resto se colapsa. Rodrigo, algo más para agregar, para marcar sobre este informe que ustedes lo vienen denominando año a año el sistema de la crueldad, El sistema de la crueldad, porque sí. no ha cambiado, básicamente no ha cambiado. Y porque es un sistema, y esto lo venimos diciendo nosotros. Nosotros hace tiempo venimos hablando de que la práctica de la tortura es sistemática. ¿Y por qué es sistemática? Bueno, porque está extendida en todos los lugares de detención de la provincia y en la intervención policial cotidiana. Porque hay un conocimiento y un consentimiento estatal de esas violencias. Ya nadie puede decir que no conoce. De hecho, en los discursos y en las políticas concretas se asume que eso existe así. Y por otro lado, hay una intencionalidad, si se quiere, en el despliegue de esas violencias que tiene que ver precisamente con un esquema de gobierno y de gestión. Claro. Lo que pasa en las cárceles, la violencia que pasa en las cárceles y la que pasa en los territorios está estructurada y orientada para gestionar esos lugares de manera violenta. Se lo hace cuando se delega la gobernabilidad de un lugar penal en un detenido, o cuando se usa la violencia física como medida predominante, o cuando en los territorios se generan esquemas de saturación territorial. Todo está orientado en esa dirección. Y otra cosa que sí queremos, me parece interesante resaltar, que otro dato que para nosotros es relevante es cómo se han estructurado las políticas a nivel nacional, y que hay en la enunciación de la doctrina de las nuevas amenazas, digamos, un tema de superior gravedad, que es que se está inscribiendo a la Argentina en la carrera del combate a el terrorismo, el combate a las drogas. Y eso corre el escenario y lo ubica en un lugar que va derecho a la militarización de la seguridad pública. No por nada se han tomado decisiones que posibilitan determinadas tareas del ejército en materia de seguridad pública, y que también se ha militarizado, se ha incrementado la militarización de los territorios en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Eso cabalga sobre la asunción de un esquema de violencia que esperemos se pueda frenar, porque ahí sí, si lamentablemente dentro de 5 años tenemos que estar de nuevo acá, como en 2014 alertamos sobre una situación que se venía. Si nuestra alerta es así, lamentablemente en 5 años vamos a estar viviendo un escenario mucho más grave que el que estamos viviendo hoy, porque eso ha incrementado en todos los países donde se ha implementado los niveles de violencia. No soluciona. De un día para el otro Claro. te encontrás con bandas armadas hasta los dientes y no sabes cuándo se empezaron a generar, y se empezaron a generar con esto. Claro. Y entonces, bueno, nosotros esperamos y deseamos que, a la vez que lo hemos deseado y esperado en otros momentos, se recapaciten sobre estas políticas, y la verdad que se trate de orientar la resolución de esos conflictos en otra dirección, pero la verdad es que el escenario es muy complejo, muy complicado. preocupante. Rodrigo, te agradecemos mucho. La verdad que tomamos este informe también con mucha preocupación, y bueno, queríamos difundirlo, porque también me parece que también hay un sesgo mediático que tiende a que esto no se sepa, ¿no? Totalmente. Y así que bueno, fue nuestra intención, por eso te agradecemos que hayas venido y hayas podido, a través de esta charla, dar cuenta de este informe. Muchas gracias a ustedes. No, a vos. Rodrigo Pomares, director del programa Justicia y Seguridad Democrática en la Comisión Provincial por la Memoria.